somos tu voz. Vamos a conversar a continuación con Carlos Trapani. Él es abogado y coordinador general de SECODAP. Buenos días, doctor Trapani, ¿cómo está? Buen día, un gusto saludarlos. Un gusto que usted pueda estar con nosotros hoy para reflexionar y hacer el llamado de atención a propósito de ese informe que presentaron ayer junto a la Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Somos Noticias, capítulo Violencia, en el que se destaca que entre diciembre de 2022 y julio de este año registraron más de 1.500 hechos relacionados de forma directa, bien sea con muertes, abuso, violaciones a la integridad y a los derechos de la población infantil. ¿Cuáles son las principales conclusiones y las cifras que pueden destacar de este informe, doctor Trapani? Sí, fíjate, fue un esfuerzo de investigación. Ahí tenemos que hacer un dato de contexto. SECODAP no tiene acceso a cifras oficiales sobre violencia contra niños desde el año 2005. Por lo tanto, desde el año 2006 hemos hecho un esfuerzo de poder caracterizar los principales patrones de violencia. Esta metodología parte de análisis de prensa de 22 medios a nivel nacional entre el mes de diciembre del año pasado al mes de julio de este año. ¿Esos datos son representativos a nivel nacional? No. ¿Esos datos representan la totalidad de casos que ocurren en el país? No. Pero lo que sí rescatamos son los patrones y la tendencia que coinciden con otras investigaciones de SECODAP, incluso con datos de otras organizaciones de derechos humanos. Estamos reportando que en este periodo 1.541 niños fueron afectados por la violencia. 8 meses tiene 243 días, lo que estamos hablando que todos los días al menos 6 niños son víctimas de violencia. Y categorizamos en muertes, abuso sexual, vulneraciones no letales, que estamos hablando de lesiones, y todo lo que tiene que ver con adolescentes en el contexto de conflicto con la ley penal. Estamos hablando de ese universo de casos, encontramos 326 niños y adolescentes que fallecieron. Cuando vemos los tipos de muerte, hay un dato que es interesante. Nosotros reportamos 116 casos de muertes de niños por incumplimiento de garantías de calidad hospitalaria. Niños que murieron en centros de salud por falta de insumos. Estamos hablando también de 116 casos de muertes por accidentes. Estamos hablando de 40 niños asesinados por violencia social, 24 asesinados por trato cruel, 14 suicidios, 10 femicidios, 4 por actuación policial o militar y 2 por violencia escolar. Estos datos que nos reflejan, bueno, que el derecho a la integridad es el derecho más vulnerado. Y el hilo conductor de las violencias constituye la negligencia del Estado, negligencia de las familias, negligencia de la sociedad. De hecho, doctor Trapani, ayer prácticamente a la par que ustedes estaban presentando este informe se conocía una noticia terrible, ¿no? De un hecho que se registraba en Aragua, en el que terminó involucrado un niño de 7 años que fue asesinado por su tío, un representante de un partido político. Tuvo alguna participación también en algunos cargos. Y bueno, aquí todavía hay mucho por investigar, pero el papá, por ejemplo, culpa al Ministerio Público de lo que ocurrió. Sin embargo, el papá era señalado por abuso contra este niño. Así que en ese sentido, y bueno, ya usted lo adelanta, es evidente que no hay políticas públicas para abordar este problema. Pero en todos esos casos que ustedes pudieron identificar en este estudio, ¿se pudieron haber prevenido todas esas situaciones? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera hay que trabajar? ¿Y qué tiene que hacer el Estado también para tomar acción y evitar que esto siga ocurriendo? Te lo dije ayer, no estamos condenados a la violencia. La violencia contra los niños se puede revertir, y se puede revertir muy rápido siempre y cuando haya reconocimiento del problema, voluntad política, políticas públicas, fortalecimiento institucional y recursos que permitan revertir esta situación muy rápidamente. Fíjate que casualmente el caso, nosotros en el periodo reportamos 24 asesinatos de niños por trato cruel, y el 62% de los casos corresponden a niños entre 0 a 2 años. Y otro dato que es relevante y que hay que decirlo, fueron los casos de suicidio. Registramos 14 casos, pero el caso del niño que tenía menos edad fue de 8 años, una niña en Guárico, que fue víctima de violencia sexual continuada por el abuelo, bueno, y la niña decidió quitarse la vida. Entonces, eso es un dato que nos llama a la reflexión. Así sea un caso, bueno, ahí lo que nos alerta, bueno, que no tenemos políticas públicas, las familias viven en un contexto de estrés, angustia, desesperanza, y mucho de esa acumulación de estrés desencadena en situaciones de violencia contra los niños. La fragilidad institucional,
Si yo soy papá y tengo un problema de crianza, donde utilizo la violencia, pero yo quiero desaprender esas prácticas, ¿dónde voy? ¿A dónde acudo? ¿Ayuda? ¿Quién me orienta? Tengo un problema de depresión, de ansiedad, ¿dónde voy? ¿Quién me orienta? Entonces, muchos de estos datos, bueno, es consecuencia de omisiones, negligencia, y nosotros reconocemos que las familias venezolanas hacen esfuerzos enormes de cuidar, custodiar, vigilar, mantener, asistir a los niños, pero no todas pueden. Ante esa debilidad, el Estado surge, bueno, como un mecanismo para generar políticas para que papá y mamá sean los mejores padres, y estas cifras no ocurran, estos casos no se materializan. Entonces, yo creo que el llamado a la reflexión, bueno, porque casualmente presentando estos datos, tenemos este caso en el estado de Aragua, bueno, que coincide dolorosamente con los datos que hemos presentado. Escuchan al doctor Carlos Trapani, abogado y coordinador general de SECODAP. De acuerdo a esa medición, esa investigación que ustedes hicieron, doctor Trapani, ¿cuál es ese ambiente, ese espacio que identificaron como el más peligroso o más hostil para los niños? Y sumo además otra pregunta que no tiene que ver con lo que se presentó en este informe, pero en SECODAP han monitoreado, han investigado sobre cómo también ese movimiento migratorio, esa migración venezolana ha impactado en los niños. Para poner un poco de contexto con cifras, nosotros en el periodo de estudio reportamos 439 casos de abuso sexual, ¿no?, contra niños y adolescentes, de los cuales, los padres, madrastras, son los principales cuidadores, los principales agresores. Incluso también reportamos un 6,3% de casos donde son adolescentes los agresores también. Entonces, bueno, ahí lo conecto con el tema de migración. Muy probablemente estos niños verán el cuidado de papá, verán el cuidado de mamá y bajan bajo el cuidado de otras personas, incluso que pueden ser no familiares. Y esto también es un factor de riesgo para que la violencia esté presente. La migración es pendular, la migración puede tender a desacelerarse, pero no termina el fenómeno, porque las causas estructurales que motivan la migración están exactamente igual. Lo mencioné ayer, tienes una pérdida de la capacidad de comprar el salario, tienes una fragilidad del sistema escolar, dificultades en el acceso a servicios públicos como electricidad, transporte, gas doméstico, agua potable, todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud. Entonces son condiciones tan adversas, pero que son detonantes para que las personas consideren la migración como una opción de supervivencia. Entonces yo migro como sea, a donde sea, atravesando cualquier espacio, bueno, para poder cumplir o cubrir mis necesidades básicas que son legítimas. Entonces tienes un problema estructural que genera este tipo de situación. Incluso en este contexto de crisis en la cual está el país, muchos son los niños que se ven empujados a abandonar los estudios por trabajar, ¿no?, para tratar de llevar algo también al hogar. Ahora, doctor Trapani, es evidente que la violencia en sus distintos tipos y el daño a niños, niñas y adolescentes son problemas que afectan profundamente a nuestra sociedad. ¿Cuán necesario se hace abordarlos, atenderlos, tratarlos, también desde la perspectiva o el enfoque de los derechos humanos? ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen para cambiar este panorama en aras de que usted lo decía al principio de esta conversación, esa violencia se puede revertir? Sí, es urgente, porque en la medida de que nosotros no atendemos la violencia contra los niños, estamos comprometiendo el capital social del país. El daño no es futuro, el daño es actual. Es decir, nosotros hemos hecho esfuerzos desde lo humanitario para salvar niños de desnutrición, de muertes, de violencia. Ahora, ¿qué hacemos con los salvados? ¿Qué hacemos con ellos? Cuando tienen rezago escolar, cuando tienen pérdida de peso, compromiso en su desarrollo, ¿qué hacemos con esos niños? Entonces, bueno, las recomendaciones de la investigación creo que también es un llamado al consenso y al diálogo. O sea, que el tema de infancia sea un tema que nos permita sentarnos a conversar y llegar a acuerdos y tener logros concretos. La primera recomendación es reconocer que la violencia es un problema de salud pública, ¿no? La violencia tiene un impacto devastador en la vida de las personas. El posicionamiento de la violencia armada, la naturalización de la cultura de la muerte constituyen problemas de política pública. Entonces, en la medida que nosotros subestimamos el problema, negamos el problema o atribuimos el problema a otros factores, bueno, la violencia va a seguir ocurriendo. Creo que la respuesta humanitaria y las necesidades básicas de la población, hay brechas, hay desigualdades. Mientras más nos alejamos de la capital, más precariedades hay, más protección, más vulneración. Entonces hay que atender esas necesidades urgentes de alimentación, de salud, sobre todo en familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. No porque lo diga yo,
es que lo dice la LOCNA, que va a haber programas especiales para ese tipo de familias. Todo un sistema de información y recopilación de datos que nos permita caracterizar el contexto de la violencia contra los niños. Uno quiere buscar un dato de infancia en el país, no se consigue, en ningún tipo de derecho. ¿Cuántos niños están escolarizados? ¿Cuántos niños están vacunados? ¿Cuántos niños están cedulados? ¿Cuántos niños han perdido papá o mamá producto de la violencia? Esos datos nadie los sabe. Entonces, a medida que tenemos datos desagregados, actualizados, confiables, bueno, podemos ser mucho más certeros en el abordaje. El fortalecimiento del Estado de Derecho y el desarrollo institucional, un Estado sólido, fuerte, articulado, que dé respuestas de calidad, fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos, que no solo tengan buena voluntad, sino también estén perfectamente capacitados con estrategias de capacitación, reentrenamiento, de tener protocolos de atención. Y lo mencioné ayer, comenzando el año, este año hablamos del acoso escolar y se hizo todo un boom por la ley de acoso escolar. ¿Qué pasó con la ley? Entonces nuestras respuestas institucionales son espasmódicas, son epilépticas. Estamos ahora a empezar un año escolar y ese problema no ha tenido una respuesta oficial. Y la escuela como un espacio de protección, que sea una escuela, un espacio donde los niños se sientan seguros, queridos, amados, valorados, y sea un espacio donde los niños puedan pedir ayuda en caso de algún tipo de conflicto. Doctor Trapani, a propósito de ese niño, ese joven adolescente al que usted hace referencia como salvados, ¿tienen acceso a acompañamiento? ¿Hay instituciones del Estado, organismos del Estado que se la proporcionen, se la brinden? No hay. Así de sencillo. Son escasas las oportunidades de atención psicosocial que tienen niños que sean gratuitos, que sean especializados. Tú puedes encontrar estados donde ni siquiera un psicólogo hay. Se hizo un proceso de intervención en el estado Amazonas, en la isla Boca de Ratón, en medio del Orinoco. Bueno, pareciera que ahí no hay nada, no, pero ahí hay niños. Y ahí hay niños con alteraciones del estado de ánimo, niños con cuadros depresivos, niños con ideación suicida. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la alternativa? ¿No se puede hacer nada? No. Puede ser que no haya un psicólogo en esa comunidad, pero hay un docente. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros entrenamos al docente para que pueda dar primeros auxilios psicológicos, que pueda hacer derivación segura y podemos municipalizar los servicios? Y eso es el llamado a los gobiernos locales a que cumplan su mandato constitucional, que es atención a primera y segunda infancia. Que haya programas de capacitación, programas de atención, programas de alimentación, programas comunicacionales, culturales. Entonces, el énfasis de la LOCNA no es atender la vulneración. El énfasis de la ley es evitarla, es la promoción, es la prevención. Es mucho más fácil prevenir y más económico que atender. Pero bueno, eso es algo que todavía nos queda un trecho de poder garantizar. Escuchan a Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP. Ya para ir concluyendo, doctor Trapani, me disculpa que aquí me aparte un poco del tema, pero es que lo tengo fresquito en la memoria, porque ayer estaba viendo una interesante campaña que emprendía una empresa de telefonía móvil en Argentina, en la que mostraba sus argumentos o exponía sus argumentos por los cuales consideran que los niños no deberían tener redes sociales. Sin embargo, uno ve que desde muy chiquitos no solo es que tienen redes sociales, es que tienen el celular, es que tienen la tableta. ¿Cuál es su análisis sobre este tema? ¿Los niños deberían tener acceso a redes sociales? ¿Deberían estar expuestos allí? Y por otra parte, otro tema que también veía en la calle hace muy poquito y en las personas que estábamos ahí, entre las personas que estábamos ahí, bueno, empezábamos a hablar de este asunto, pero decíamos, ¿cómo nos metemos? El tema del castigo físico contra los niños, esos padres que consideran que, no sé, una buena nalgada, como dicen, un correazo, una cachetada puede hacer que se corrija algún comportamiento que consideran no debe ser que tenga un niño. Mira, en el tema de las redes sociales, yo creo que el llamado a los padres a respetar los límites de edad. Hay redes sociales que tienen edad mínima de 13 años. Entonces, mal pudiese un niño menor de 13 años tener acceso a redes sociales. El niño puede tener la habilidad de navegar en las redes sociales, pero no necesariamente tiene la competencia para hacerlo de forma segura. No se trata de criminalizar las redes sociales, criminalizar la tecnología, criminalizar el celular, sino hacer un uso adecuado. Y eso parte de la educación, parte de la formación. Fíjate que en pandemia nosotros obligamos a los chamos a estar conectados permanentemente. Terminó la pandemia, ahorita volvemos a los métodos tradicionales. Bueno, ¿y qué pasó con la tecnología? Entonces el tema es el uso, el tema es el balance, el tema es el equilibrio, el tema es la formación y que los padres cuenten con herramientas para poder apoyar y acompañar a sus hijos en este proceso de la tecnología y de las redes sociales. Es una herramienta que nos permite informarnos, que nos permite recrearnos, que nos permite buscar información, pero también es un espacio de riesgo y hay que hablar de los riesgos con los niños en redes sociales. Y con respecto al castigo físico, bueno, primero es una práctica que está prohibida en la ley. En el artículo 32A se prohíbe de forma expresa el uso del castigo físico y humillante contra niños como una facultad de educación, de corrección o de orientación a los niños.
El tema, bueno, si no puedo pegar, ¿qué hago? Esa es la gran pregunta. O sea, ahí tenemos que desarrollar toda una estrategia de formación a padres para el desarrollo de pautas de crianza no violenta. Insisto, no estamos condenados a la violencia. Bueno, es que a mí me pegaron y mi mamá me dio un cuerazo y gracias a eso soy la persona que soy. Pero es algo que tenemos que desaprender. No porque me pegaron a mí siendo niño, bueno, soy la persona que soy. Probablemente yo tengo otros referentes en mi vida que he logrado, bueno, distinguir, discernir, sobre todo asumir las consecuencias de mis actos. ¿Qué tenemos que educar a los niños? Educarlos para la responsabilidad. Y un elemento clave en la crianza es el modelaje. Yo no le puedo exigir a un niño algo que yo no practico a nivel personal. Entonces, cuando somos contradictorios en la crianza, bueno, hay problemas. Y entender que los niños pasan por etapas evolutivas. El niño pequeño, el apego y la confianza es el énfasis en la crianza, pero el adolescente busca la identidad y la confianza en sí mismo. Entonces, los padres requieren información, requieren acompañamiento, requieren formación. Y yo, si como papá o como mamá tengo un problema que no sé abordar y el problema me desborda, pedir ayuda. Los papás no se la saben todas. Entonces, pedir ayuda es una buena práctica, bueno, para poder generar entornos de protección hacia los niños. Hablando de ayuda, ¿cómo podemos ponernos en contacto con Secodap, doctor Trapani? En la página web de Secodap hay muchísimos recursos, artículos, investigaciones, videos, metodologías, bueno, que pueden utilizar como referencia. También ofrecemos distintos espacios de formación en centros educativos, en familias. Hay un servicio de atención psicológica, bueno, donde el tema del castigo físico es un motivo de consulta. Entonces hay espacio. Y que no solo desarrolla Secodap, hay otras organizaciones que están haciendo un esfuerzo y sobre todo cubriendo los vacíos que el Estado no hace. Y el tema es, bueno, entender que la protección de los derechos del niño nos convoca a todos. No es un tema de abogado, es un tema donde mucho tiene que decir el docente, la mamá, el líder comunitario, el entrenador, el policía, el médico, pero tenemos que estar formados y tenemos que estar sensibilizados. Y nadie puede ser indiferente frente a la violencia que sufre un niño. Agradecidos con usted, doctor Trapani, por haber estado hoy con nosotros. Vale, un abrazo. Igual para usted, Carlos Trapani, a quien escuchaban, abogado y coordinador general de Secodap.